La madrugada húmeda de Veracruz envolvía los cañaverales mientras el sonido del látigo rompía el silencio del amanecer. Ámbar permanecía de pie con la espalda ardiendo, obligándose a no emitir ningún grito. Había aprendido desde niña que el silencio era la única defensa posible. Respirar despacio y desaparecer en medio del trabajo era su forma de sobrevivir. La cicatriz en su mejilla izquierda era recuerdo de un error antiguo. Una mirada directa al capataz que había terminado con un golpe de acero. El sol empezaba a elevarse sobre los campos de caña. Las hojas verdes reflejaban la luz como cuchillas húmedas. Don Fermín Velasco sostenía el látigo con expresión de fastidio. Para él, el castigo era tan cotidiano como dar órdenes. Ámbar se levantó del suelo con movimientos lentos. Cada músculo protestaba, pero su rostro permanecía inmóvil. El administrador escupió palabras de desprecio mientras limpiaba la sangre del látigo. Le ordenó presentarse en la casa grande inmediatamente. La noticia la sorprendió más que el dolor. Nunca antes había sido llamada más allá de la cocina. El camino hacia la casa grande estaba cubierto de polvo rojizo. Los muros blancos reflejaban la luz del amanecer con dureza. Ámbar caminaba detrás del capataz sin levantar la vista. Su mente trataba de imaginar qué destino la esperaba. Recordó el día en que la separaron de su madre. El mercado de Cartagena estaba lleno de voces y cadenas. Tenía apenas 7 años cuando la vendieron. Desde entonces, su vida había sido trabajo y obediencia. La hacienda San Javier dominaba el paisaje como un reino cerrado. Campos interminables de caña se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los esclavos trabajaban desde antes del amanecer hasta que el cielo se oscurecía. Era una rutina repetida día tras día. La casa grande parecía un edificio de otro mundo. Tejas lojas importadas y balcones amplios miraban hacia los jardines. Ámbar cruzó el patio sintiendo las miradas de otros sirvientes. Algunos mostraban curiosidad, otros compasión silenciosa. Dentro del edificio, el aire olía a perfume y cera. Un contraste extraño con el olor de los campos. Jacinta, la esclava personal de la señora, esperaba en el pasillo. Su expresión era neutra, casi cansada. La mujer examinó a Ámbar con rapidez profesional. Luego asintió y la condujo hacia una puerta cerrada. Doña Eulalia de Montemayor estaba sentada junto a una ventana alta. Su postura transmitía autoridad absoluta. Observó a Ámbar como quien revisa mercancía. Sus ojos analizaban fuerza, edad y resistencia. Jacinta explicó brevemente quién era la muchacha. La señora escuchó sin mostrar emoción. El rostro de Ámbar fue levantado por un dedo frío. La cicatriz de su mejilla fue examinada con desdén. Doña Eulalia mencionó a su hijo Alonso con tono distante. Explicó que necesitaba ayuda constante desde su accidente. Ámbar escuchó en silencio cada palabra. Comprendía que su destino acababa de cambiar. La señora habló de las criadas anteriores. Todas habían fallado por distintas razones. Una había robado. Otra había causado escándalo. La tercera no tenía la fuerza suficiente. El nuevo trabajo requería disciplina absoluta. Bañar, vestir y mover al joven heredero. Ámbar aceptó con una inclinación de cabeza. Sabía que negarse no era una opción. Jacinta la llevó por un corredor largo y silencioso. El eco de sus pasos parecía demasiado fuerte. Finalmente se detuvieron frente a una puerta de madera. El interior estaba sorprendentemente tranquilo. La habitación era amplia y llena de luz. Libros y mapas cubrían las paredes. Cerca de la ventana había una silla de ruedas tallada. En ella se encontraba el joven Alonso. Su espalda estaba dirigida hacia la puerta. Parecía completamente absorto mirando el jardín.
Jacinta anunció la llegada de la nueva ayudante. El silencio duró varios segundos. Ámbar dio un paso adelante con cautela. Se presentó con voz suave. Alonso giró lentamente su silla. Sus ojos oscuros la observaron con intensidad. Era un hombre joven pero endurecido por la amargura. Su torso fuerte contrastaba con sus piernas inmóviles. La mirada que le dirigió era difícil de interpretar. No era desprecio ni interés, algo más complejo. Preguntó cuánto tiempo creía que duraría en ese trabajo. Las otras no habían soportado demasiado. Ámbar no respondió inmediatamente. El silencio era su refugio. Jacinta explicó rápidamente las herramientas del baño. Luego abandonó la habitación. El joven heredero anunció que necesitaba bañarse. Su voz estaba cargada de ironía amarga. Describió el proceso con sarcasmo. Un noble reducido a depender de otros. Ámbar preguntó simplemente dónde estaba el baño. Su tono no tenía compasión ni burla. Alonso señaló la puerta cercana. Parecía intrigado por su reacción tranquila. El cuarto de baño era enorme comparado con las barracas. La bañera metálica brillaba bajo la luz. Había poleas y barras diseñadas para ayudar a levantarlo. Todo parecía cuidadosamente pensado. Ámbar regresó junto a la silla de ruedas. Le dijo que estaba lista. Empujó la silla hacia el baño con esfuerzo. Las ruedas pesaban más de lo que esperaba. Ayudarlo a desvestirse fue la parte más difícil. Su cuerpo mostraba años de esfuerzo en los armas. Las piernas inmóviles contrastaban con su torso fuerte. Ámbar evitó mirarlas durante mucho tiempo. Utilizó las poleas para levantarlo con cuidado. El primer intento casi termina en caída. Alonso gritó con rabia y miedo. Pero Ámbar simplemente volvió a intentarlo. Esta vez el movimiento fue correcto. El cuerpo del heredero descendió en el agua caliente. El vapor llenó la habitación con aroma a sándalo. El joven cerró los ojos lentamente. Ámbar comenzó a lavar su cabello con movimientos firmes. Sus manos eran fuertes pero cuidadosas. Alonso comentó sorprendido sobre su tacto. No era brusca ni temerosa. Ámbar respondió sin pensar demasiado. Dijo que él no estaba roto. Los ojos del joven se abrieron de inmediato. La frase había sido inesperada. Hubo un silencio tenso en la habitación. Ámbar pensó que había cometido un error fatal. Explicó que aún tenía mente y voz, por eso no podía considerarse un hombre roto. En lugar de enfurecerse, Alonso rió con amargura. Nadie le había hablado así en mucho tiempo. La conversación cambió algo entre ellos. Una tensión diferente llenó el aire. Cuando terminó el baño, trabajaron juntos. El joven cooperó con movimientos precisos. Ámbar lo ayudó a vestirse nuevamente. El proceso se volvió más sencillo. De vuelta en la silla de ruedas, él pronunció su nombre. Lo dijo como si lo probara por primera vez. Le explicó el significado de ámbar. Una resina que preserva cosas para siempre. Ella escuchó en silencio. Nunca había oído algo parecido. El joven reconoció su fortaleza y calma. Tal vez esta vez el trabajo funcionaría. Le pidió regresar a la misma hora al día siguiente. También le agradeció algo inesperado. Le agradeció no tratarlo como un objeto roto. Ámbar asintió en silencio. Los días siguientes siguieron la misma rutina. Cada mañana comenzaba con el baño. Luego lo ayudaba a moverse por la habitación. A veces al escritorio, otras al jardín. Alonso empezó a hablar más con ella. Compartía pensamientos sobre libros y ciencia. Ámbar escuchaba con curiosidad creciente. Era un mundo desconocido para ella. Poco a poco comenzó a responder. Recordaba historias fragmentadas de su infancia. Alonso descubrió una inteligencia inesperada. Ella observaba la vida con agudeza. Un día le preguntó por qué no sabía leer. La respuesta fue simple y dura. A los esclavos no se les permitía aprender. El conocimiento era considerado peligroso. El joven guardó silencio durante un momento. Luego hizo una propuesta sorprendente. Le preguntó si quería aprender a leer.
El miedo y el deseo aparecieron en sus ojos. Temía ser descubierta y castigada, pero Alonso aseguró que nadie entraría sin permiso. Así comenzaron las lecciones secretas. Primero letras, luego palabras. Ámbar aprendía con rapidez asombrosa. Cada nuevo sonido era una victoria. Alonso encontraba un nuevo propósito enseñando. La habitación dejó de sentirse como prisión. Sin embargo, alguien observaba con desconfianza. Don Fermín no estaba satisfecho. Había notado que Ámbar ya no trabajaba en los campos. Su postura se había vuelto más segura. Un día decidió entrar sin anunciarse. La escena que vio lo llenó de furia. Ámbar estaba sentada leyendo un libro. Alonso escuchaba y corregía su pronunciación. El administrador rugió indignado. Consideraba aquello una amenaza. Pero Alonso respondió con calma helada. Era su sirvienta personal y su decisión. Recordó a Fermín quién era el heredero. La autoridad seguía siendo suya. El administrador se retiró con odio en los ojos. Sabía que el conflicto apenas comenzaba. Esa noche la habitación volvió a quedar en silencio. Ámbar ayudaba a Alonso a prepararse para dormir. El joven rompió el silencio finalmente. Dijo que aquello podría traer problemas serios, pero también admitió algo inesperado. No pensaba detener las lecciones. La vela iluminaba los libros abiertos. Las sombras bailaban sobre las paredes. Ámbar comprendió que su vida estaba cambiando otra vez, y que el futuro sería tan incierto como peligroso. Ámbar sintió que el aire se volvía más pesado cuando Alonso le pidió que escuchara con honestidad. Sus manos dejaron de doblar la ropa mientras esperaba lo que estaba a punto de decir. Alonso confesó que antes del accidente había sido arrogante. Creía que el mundo le debía privilegios simplemente por su apellido. Después del accidente, su orgullo se convirtió en amargura. Decidió que si no podía vivir como antes, entonces prefería no vivir realmente. Pero Ámbar había cambiado algo dentro de él. Lo trataba como una persona normal, no como una tragedia. Eso le hizo darse cuenta de algo que lo asustaba y lo llenaba de vida, al mismo tiempo. Se había encariñado con ella más allá de cualquier relación entre amo y sirviente. Ámbar sintió su corazón acelerarse al escuchar esas palabras. Sabía que ese vínculo entre ellos estaba creciendo desde hacía meses. Cuando intentó llamarlo amo, Alonso la interrumpió con suavidad. Le pidió que cuando estuvieran solos lo llamara simplemente Alonso. Ella pronunció su nombre lentamente, como si probara un sabor nuevo, y confesó que también le importaba profundamente. Le importaban sus momentos de dolor y también sus pequeñas alegrías, pero sabía que aquello era peligroso. En la Nueva España de 1748, un amor así era impensable. Un heredero criollo y una esclava africana no podían compartir un destino. Aún así, sus conversaciones nocturnas se volvieron cada vez más profundas. Cuando la casa dormía, se permitían ser solo Alonso y Ámbar. Se hablaban como dos almas que se habían encontrado contra todas las reglas, y ese secreto los mantenía vivos. Casi un año después, todo cambió inesperadamente. Don Fermín encontró la oportunidad que había estado esperando. Había sobornado a una esclava para espiar los aposentos de Alonso, y regresó con pruebas suficientes para causar escándalo. Una noche Ámbar ayudaba a Alonso a pasar de la silla de ruedas a la cama. Era un momento de confianza y cercanía silenciosa. De pronto la puerta se abrió violentamente. Don Fermín entró acompañado por doña Eulalia y varios sirvientes. La luz de las antorchas iluminó la escena con crudeza. Ámbar estaba inclinada sobre Alonso, ayudándolo a moverse. Don Fermín gritó que siempre había sospechado de aquella esclava. La acusó de manipular a su joven amo. Doña Eulalia observó horrorizada la escena. Le pidió a su hijo que dijera que todo era un malentendido, pero Alonso habló con firmeza. Dijo que Ámbar no lo había manipulado. La llamó su amiga y su apoyo. Las palabras cayeron en la habitación como un desafío. Para doña Eulalia aquello era inaceptable. Un amo no podía tener amistad con una esclava. Ordenó que Ámbar fuera castigada públicamente. 50 latigazos en la plaza por olvidar su lugar. Alonso gritó intentando detener la orden, pero sin su silla estaba completamente indefenso. Los guardias se llevaron a Ámbar sin resistencia. Sus miradas se encontraron por última vez antes del castigo. Al amanecer, la plaza de Veracruz estaba llena de espectadores. Alonso fue obligado a presenciar el castigo desde su silla.
Cada golpe del látigo era como una herida en su propio cuerpo. Ámbar resistió en silencio durante muchos azotes. Finalmente el dolor rompió su silencio. Sus gritos se mezclaron con los de Alonso. Cuando todo terminó, ella quedó inconsciente. Alonso se derrumbó emocionalmente frente a todos. Ámbar sobrevivió gracias a las otras esclavas. Una curandera llamada Yemayá cuidó sus heridas. Mientras tanto, Alonso se negó a comer o a hablar. Sin Ámbar, su salud empezó a deteriorarse. 3 semanas después, supo que ella sería vendida. Entonces tomó una decisión desesperada. Sobornó a un guardia para enviarle un mensaje. Le prometió que encontraría una manera de salvarla. Pero su madre tenía otros planes. Anunció que Alonso debía casarse con Leonor. Leonor era una mujer de familia noble con una cojera severa. Doña Eulalia dijo que sería una unión apropiada. Alonso escuchó todo en silencio durante unos segundos. Luego respondió con una claridad inesperada. Dijo que no aceptaría ese matrimonio. La habitación quedó completamente en silencio. Amenazó con arruinar el legado familiar si insistían. Su madre se sorprendió por su desafío. Finalmente propuso un trato. Ámbar sería liberada a cambio de su obediencia. Doña Eulalia calculó fríamente la situación y aceptó con evidente disgusto. 2 días después, Ámbar recibió documentos de libertad. También le dieron dinero para comenzar una nueva vida. Antes de partir, pudo ver a Alonso una última vez. Se encontraron en el jardín de la hacienda. Durante un momento solo se miraron en silencio. Ambos sabían lo que ese encuentro significaba. Alonso le dijo que ahora era realmente libre, que nunca más tendría que llamarlo amo. Ámbar preguntó qué había prometido a cambio. La respuesta estaba escrita en su rostro. Comprendió que él se casaría con otra mujer, y el dolor apareció en sus ojos. Se arrodilló frente a él, tomando sus manos. Le dijo que le había salvado la vida. Alonso le pidió que construyera un futuro propio, que viviera libre y sin miedo. Entonces Ámbar confesó que lo amaba, no como esclava, sino como mujer. Alonso respondió que siempre la amaría, incluso si tenían que separarse. Se besaron una sola vez, un beso lleno de despedida y promesas. Después, Ámbar se alejó sin mirar atrás, porque hacerlo habría destruido su fuerza. Pasaron 5 años desde aquel día. Ambas vidas cambiaron profundamente. Alonso cumplió su promesa y se casó con Leonor. Fue un matrimonio correcto, pero sin amor. Tuvieron un hijo llamado Felipe. El niño se convirtió en la alegría de su vida. Ámbar viajó lejos de Veracruz. Finalmente se estableció en la Ciudad de México. Usó su dinero para abrir una pequeña librería, algo inusual para una mujer de su origen. Con el tiempo, comenzó a enseñar a leer a niños esclavos. Lo hacía en secreto, durante las noches. 5 años después, recibió una carta inesperada. La letra en el sobre le resultaba familiar. Alonso escribía que su esposa había muerto y que su madre también había fallecido. Por primera vez en años era libre, y le preguntaba si aún había lugar para él en su vida. Ámbar leyó la carta varias veces, llorando. El vacío en su corazón volvió a latir. Finalmente respondió con una sola palabra: sí. 3 semanas después, Alonso llegó a la ciudad. Su carruaje se detuvo frente a la librería. Ámbar abrió la puerta y lo vio allí. Ambos se quedaron en silencio mirándose. Habían cambiado con los años, pero el amor seguía intacto en sus ojos. Alonso corrió hacia él y lo abrazó. El tiempo perdido desapareció en ese instante. Alonso le habló de su hijo Felipe. Dijo que necesitaba una familia verdadera. Ámbar aceptó construir ese futuro juntos, aunque el mundo nunca los aceptara completamente. Vivieron como pareja, aunque la ley lo prohibiera. Su hogar se llenó de libros y aprendizaje. Felipe creció amando a Ámbar como a su propia madre. Ella le enseñó historias de resistencia. Años después nació su hija Luna, una niña fuerte que iluminó sus vidas. Su familia no era convencional, pero estaba llena de amor y respeto. Con el tiempo, las leyes comenzaron a cambiar. Finalmente pudieron casarse legalmente. La ceremonia fue pequeña, pero profundamente emotiva.
Después de tantos años, por fin eran marido y mujer. Vivieron décadas rodeados de sus hijos y estudiantes. La librería se convirtió en un refugio de conocimiento. Cuando Alonso murió, tomó la mano de Ámbar. Le dijo que habían logrado lo imposible. Ámbar lo siguió años después con una sonrisa, creyendo que volvería a encontrarlo más allá de la vida. Su historia quedó grabada en la memoria de la ciudad, un amor que había desafiado cadenas y prejuicios, porque al final demostraron una verdad simple, que la dignidad y el amor pertenecen a todos.